Hola, ¿qué tal, tejedor, tejedora? Hoy vamos a aprender a unir grannies con punto bajo. Entonces te voy a explicar 3 maneras. Vamos a empezar con la primera. Vamos a empezar con 2 de ellos. Esta es la parte vista del granny, esta es la parte interior, esta es la parte vista y esta es la parte interior. Lo que vamos a hacer es tener las partes vistas hacia afuera. Entonces vamos a colocar los 2 grannies así. Y nos vamos a ir a la esquina. En mi caso, este cuadradito tiene simplemente una cadenita de separación, por lo cual el primer punto que voy a tejer ahí va a ser un punto bajo. Comenzamos haciendo un punto corredizo e introducimos nuestro gancho. Ajustamos y ya lo tenemos aquí listo para comenzar. Como te decía, nos vamos a la esquinita de los 2 grannies, tanto de este como del granny de atrás. Y aquí directamente vamos a trabajar un punto bajo. Nos colocamos bien las hebras, cogemos la azada, sacamos y trabajamos nuestro primer punto bajo directamente en la esquinita. Ahora vamos a ir trabajando punto a punto uniéndolo con el de atrás. Entonces me voy al primer punto, me voy al primer punto de atrás, introduzco el gancho por las 2 espiguitas, por debajo de las 2 espiguitas del punto y voy haciendo puntos bajos. Me voy al siguiente punto, al punto de atrás y hago de nuevo punto bajo. Así. Es muy fácil esta manera de unirlos y la verdad es que si te gusta con relieve queda muy bonito, la verdad. Voy a avanzar un poquito más y ahora vemos el resultado. Ya he avanzado hasta el final y como ves se va a ir viendo así, tiene relieve, ¿vale? Si lo vemos desde aquí, ves que tiene su relieve, ¿vale? Vale, por la parte de atrás nos queda así, que también es súper bonita esta unión. Entonces, si quieres que sea esta unión la vista, lo que tienes que hacer es colocar tus grannies por este lado, el lado visto, ¿vale? Juntarlos para que se vea este ladito de aquí. Vale, al llegar aquí a la otra esquina, te quería mostrar cómo terminar. Me queda solamente el último punto con el trasero y ya llegamos a la esquina y hacemos igual que cuando iniciamos, introducimos por el huequito de la esquina y trabajamos nuestro punto bajo. Ahora imaginemos que queremos seguir uniendo con otros 2 grannies. Vale, pues ya los tengo por aquí listos, los vuelvo a colocar parte vista con parte vista por este lado también. Por dentro estarían las partes que no son las vistas. Nos vamos a la esquinita, nos vamos a la esquinita y ahí ajustamos bien el punto, ¿vale? Porque si no nos va a quedar demasiado suelto y como que cede la unión. Entonces nos vamos ahí a ambas puntitas, a ambas esquinas y ahí trabajaremos nuestro punto bajo. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora sería continuar buscando punto por punto y vamos siguiendo la unión, ¿vale? Ahora vamos a ver qué ocurre si lo que quiero ya, imaginemos que tenemos ya unidos los que necesitamos y ahora queremos unir por aquí. Voy a avanzar un poquito más tejiendo por aquí y así te muestro cómo hago yo en este punto. Mira, pues ya he llegado yo por aquí a la parte central y ahora cómo suelo hacer yo aquí. Pues la verdad es que depende de la labor, pero este sí que lo cuento como punto, por lo cual introduzco en mi esquinita y ahí hago mi punto. Y depende de la labor que esté haciendo, hay veces que me voy directamente a este punto, ¿vale? A la esquina y ahí trabajo otro punto bajo y ya está. Pero si lo noto que queda muy tirante, lo que también puedo hacer es
aquí en lo que es la misma unión hay veces que trabajo ahí mismo otro punto bajo para darme un poquito más de holgura y ya saltaría a lo que es la esquina de nuevo, ¿vale? Así es como lo hago yo. Normalmente en realidad yo creo que lo hago siempre así porque así me queda un poquito más holgado, ¿vale? Y esa sería la manera que yo tengo de unirla. ¿Ves que queda aquí la espiguita justo central? ¿Vale? Y por el otro lado pues queda con un cuadradito así en el centro, ¿vale? Que también queda súper bonita esta unión. Me gusta mucho también cómo queda aquí. Si lo quieres combinar con diferentes colores o si quieres hacerlo del mismo hilo que has terminado los grannies, pues también queda muy bonito. Vale, esa sería una de las maneras que yo suelo utilizar con punto bajo. La verdad es que suelo utilizar casi siempre esta forma. Vamos ahora a por la otra manera que te comentaba de unir los grannies a puntos bajos. Ya tengo el ganchito aquí preparado con el nudo corredizo y nos vamos a volver a ir a la esquinita. Y vamos a introducir en la cadenita que tenemos de separación. Introducimos por la hebrita de esa espiga la que está más próxima al cuadradito de atrás. Nos vamos a el cuadradito de atrás y vamos a introducir por el lado de la espiguita que está más junto al otro granny y hacemos nuestro punto bajo. Ahora nos vamos a la siguiente espiguita, volvemos a introducir por el lado de la espiga, por la hebra que está más cercana, al granny trasero, y nos vamos a la espiguita siguiente de atrás introduciendo por el lado más cercano al otro granny y trabajamos punto bajo. De nuevo las hebritas más juntas, punto por punto en realidad. Así, también es una manera muy sencilla de irlo trabajando una vez tengamos cuadradas todas las espiguitas. Así. Así voy a ir avanzando un poquito más y ahora te muestro cómo queda. Así es como nos va quedando entonces. Como ves es muy similar a la anterior, ahora las comparamos, sigue teniendo relieve y por detrás pues también es bastante similar a la anterior. Vamos a coger la otra muestra. Esta sería la última que acabamos de hacer y esta sería la anterior que hemos hecho. Se nota muy poquita diferencia. Damos vuelta. Esta sería la que hemos hecho anteriormente y esta sería la que acabamos de hacer ahora. Como ves aquí se nos señala estos puntitos de aquí y ves así queda la espiguita. Y en el otro lado no se ve por supuesto este otro ladito, a ver si te lo puedo enseñar. Estas hebritas de aquí en este lado no se ven, pero también queda muy bien. Así que ya sería tú poder elegir la forma que más te guste de trabajar para tu proyecto. Y por último te voy a explicar la tercera manera. Nos colocamos los grannies como lo hemos hecho en las dos maneras anteriores y comenzamos a tejer en las esquinas. Esta vez vamos a trabajar en las hebras de la espiga de cada punto más alejada de los grannies. Busco en este granny esa hebrita de la cadena de la esquina, introduzco ya con el nudo corredizo hecho y busco la hebra más alejada del punto de cadena del otro granny, del granny trasero. Introduzco, saco y hago punto alto. Nos vamos al siguiente punto y volvemos a buscar las hebras más alejadas. Entonces hacemos nuestro punto bajo. Así sigo tejiendo punto por punto. Avanzo un poquito más y te muestro el resultado.
Mira, pues así nos queda con su relieve, prácticamente el mismo resultado que las otras dos maneras. Y por la parte trasera nos queda así. La verdad que muy bonito también, y como ves se queda mucho más juntito lo que son los grannies. Como te comentaba antes, pues depende de tu proyecto, así puedes elegir una de las tres maneras. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya sido útil. Cualquier cosita que necesites, como sabes, me la puedes dejar en los comentarios. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo.